infinitas por todo lo que tú haces por nosotros y por todo lo que tú harás por nosotros. Te ruego, Señor, Espíritu Santo, que tomes el control de la red, que tomes el control de todo el ambiente, la atmósfera que se va a mover en este momento. Gracias te damos por todo, Padre. Amén, amén y amén. Siempre es un gusto saludarles, es un gusto verles así aunque sea vía cámara, pero ahora ya nos estamos viendo los días domingos por lo menos, así que vamos a continuar, vamos a iniciar nuevamente con lo que hemos estado estudiando. Hemos estado en un proceso ya de bastante tiempo estudiando lo que son los tiempos de cambios. Hemos titulado a esta serie Tiempos de Cambios. Entonces espero que ya se estén dando algunos cambios ya en nuestros hogares, en los ambientes de nuestros trabajos, en base a esto. ¿Cuál es la base de toda esta serie? Le hemos dicho en todas las enseñanzas, por si algún hermano es primera vez, y es cuando dice en 2 de Crónicas 7 que el Señor había mandado pruebas, había mandado langostas, había mandado epidemias, pero el verso 14 dice, y si mi pueblo que se identifica, o sea, los cristianos se humillan, oran, se buscan y abandonan su conducta, o sea, hay un cambio, hay una transformación. Cuando habla de volver, dice que habla de un proceso. Estas acepciones de esa palabra nos dan un proceso en el cual nosotros podemos recapacitar la vida que estamos llevando, alejarnos, cambiar, enderezar nuestros caminos, y va a llegar una restauración. Mire qué interesante eso. Entonces de eso se trata, que la manera en que nosotros estemos viviendo, poder ponerla en base a la palabra de Dios y ver si realmente estamos viviendo como Él quiere o como no. Cuando veo esta parte de alguien que fue transformado, alguien que fue convertido, que hay una conversión hermosa, viene a mí la historia de Felipe, y cuando veo la historia de Felipe, él comienza y el Señor le dice una palabra que es bien interesante estudiarla, que es sígueme, porque no solamente le estaba hablando a salir de donde él vivía, sino que lo siguiera en todo el proceso que el Señor Jesucristo iba a llevar hasta su ascensión al cielo. Y en la vida de Felipe se cumple todas esas facetas. Estudiando la vida de Felipe, encuentro 7 escalones, 7 facetas, 7 transformaciones que tuvo que pasar Felipe. La primera era de un cambio en la atmósfera espiritual donde él radicaba. De igual manera, nosotros hemos estudiado cómo transformar las atmósferas de nuestro hogar, cómo transformar las atmósferas de nuestras empresas, de nuestros trabajos, porque es necesario hacerlo. Y la segunda faceta es una faceta en la cual tenemos que tener un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Y es en esa la que estamos estudiando ahorita. Faltan todavía estas 5 facetas. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuál es la base de todo eso? Juan 6:5. Cuando el Señor Jesucristo se presentó a una gran multitud que tenía hambre, le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar comida para toda esa gente? Viene él, pero le dijo, por ver cómo contestaba Felipe. Otras versiones dicen que lo estaba probando. Entonces Felipe viene y le contesta, ni siquiera 200 denarios de pan bastarían. O sea, ¿qué le contestó? Le contestó de una manera humana, de una manera terrenal, pero realmente el proceso de crecimiento a la madurez de la iglesia tiene que ser transformada su manera de pensar. Y ya no pensar tanto terrenalmente, sino que comenzar a pensar espiritualmente. Tenemos 2 esferas, la terrenal y la espiritual. Entonces, lo que el Señor estaba aquí, él ya sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué iba a hacer? Invocar al Padre y él iba a reproducir lo que había. Entonces, mire, es igual con nosotros. Pero entonces, este cambio en la manera de pensar ya lo hemos estudiado, muchas facetas, la condición en que puede estar la mente, pero es necesario seguirlo estudiando. El hermano William en la clase anterior hablaba sobre la paz, la paz en la mente. Y este verso, a pesar de que es corto, tiene tanta enseñanza. Dice Juan 14:27.
Paz os dejo, paz mía os doy. No como el mundo da, yo os doy. No sea turbado vuestro corazón, ni se acobarde. Este fue el versículo con que comenzó, creo que William. Pero va a ser el mismo con que voy a comenzar yo. Cuando comienzo a ver la palabra paz, viene del griego 15:15. Y comienzo a ver qué es lo que significa. Y el diccionario es Swanson. Viene y me dice armonía, tranquilidad, bienestar, salud, libre de preocupación. Y eso me llamó la atención. ¿Usted está libre de preocupaciones? Dios santo, el día que a mí me toca dar una enseñanza en algún lado es un día de batallas, es un día en el cual todo se complica. ¿A qué? A quitarme la paz, a colocarme preocupaciones. Y el enemigo es tan astuto que muchos de nosotros hemos estado con preocupaciones. O sea, mire qué interesante, porque lo que el enemigo quiere es quitarnos este regalo. Miren el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que os doy, le dice, y así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Está usted con angustia? Interesante es ver la parte gramatical de este versículo, porque dice, les dejo. No está diciendo, les voy a dar paz, no está diciendo, va a suceder en un futuro. Es algo que ya sucedió y que tiene una repercusión hasta nuestros días. Entonces, ese regalo de la paz en nuestra mente y nuestro corazón ya lo tenemos. El punto es, ¿por qué no vivimos en paz? ¿Por qué no estamos angustiados? ¿Por qué estamos preocupados? ¿Por qué estamos afanados? Entonces, mire, el mismo verso en esta traducción actual dice, le doy la paz, pero me gustó esta versión porque dice, mi propia paz. O sea que no es cualquier paz. Está hablando el Señor Jesucristo. Él le está dando la paz que Él tiene. ¿Y cómo entenderla? El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, tuvo preocupaciones, tuvo aflicciones. Él lloró. O sea, él tuvo todas las emociones y sentimientos que nosotros tenemos, pero aún así hubo paz. Entonces, de la misma manera, es lo que Él quiere. Él deja esa paz que Él tuvo cuando estuvo aquí en el mundo, nos la deja a nosotros para que nosotros, a pesar de las dificultades, mantengamos nuestro corazón y nuestra mente en paz. Pero eso es difícil, porque la pregunta para usted hoy en día es, ¿estamos viviendo con la paz en la mente y el corazón que Dios nos regaló? ¿Dónde está la paz que Dios le dio a usted cuando usted se convirtió? ¿Será que todavía la tiene o dónde la tiene? ¿Se está viviendo en base a eso? Ahora, sabiendo que muchos de nosotros vivimos con dificultades, preocupados, angustiados, hoy he titulado el tema Estorbos de la paz mental. ¿Qué es todo aquello que está tapando? Y esta imagen me gustó porque es algo que está tapando algo hermoso como es la paz de Dios, algo que va a ser hermoso en nuestras vidas, pero hay algo que está estorbando que nosotros disfrutemos de esa paz. Aclaro, que ya nos la dieron, Entonces, ¿cuáles son esos estorbos? ¿Cómo entender? ¿Cómo saber qué es aquello que nos está quitando la paz a nosotros? Y de eso quiero hablar este día. Así que mire, quiero poner unas bases en la primera parte. Cuando hablamos de paz, vimos el significado de la palabra paz, hablaba de libre de preocupaciones, pero la pregunta sería, ¿qué es la preocupación? ¿Qué es la preocupación? Entonces, mire, cuando veo que la preocupación, dice, es una emoción frecuente que surge cuando sentimos dudas sobre el futuro. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una emoción? Y una emoción dice que es un conjunto de respuestas neuroquímicas. No se preocupe, ya voy a salir de esto. Neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera. Las emociones son generadas por el sistema límbico en el cerebro, un conjunto de estructuras que se encuentran en el cerebro y cuya función está relacionada con el aprendizaje, la atención, la memoria y las respuestas. Las emociones dice que son
procesos fisiológicos primarios. Son instintivos e involuntarios. Mire, dice que pueden aparecer sin que realmente se noten o se producen antes de que la mente consciente haya tenido tiempo de registrarlo. Algunas emociones rápidamente, el enfado, la ira, el miedo, la felicidad, el amor, la tristeza, son parte de las emociones. Ahora eso es emociones, pero entonces, ¿qué son los sentimientos? Cuando veo los sentimientos, dice que la activación fisiológica de las emociones por sí misma no produce un sentimiento. Un sentimiento es la suma de emoción más pensamiento, por lo que su base es cognitiva con un componente subjetivo. Es decir, los sentimientos se deben a las evaluaciones, interpretaciones y atribuciones que hacemos de nuestros sucesos internos y externos. Clarito, ¿verdad? Aclaremos. Las emociones no las va a poder controlar usted. Van a haber situaciones que la van a hacer enojar, van a haber situaciones que la van a hacer entristecerse, llena de alegría, preocupada, pero el punto es de lo que me llamaba a mí la atención es esto, que nosotros no vamos a poder controlar estas reacciones que son las emociones ante situaciones, pero sí podemos controlar los pensamientos. La manera como nosotros evaluamos esa emoción, sí lo podemos controlar. Y ahí está el mayor enemigo que tenemos para que nos arrebaten la paz. Nosotros mismos. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de evaluar las emociones. Porque si nosotros evaluamos equivocadamente, va a dar un sentimiento negativo que va a afectar nuestra paz. Pero si nosotros venimos y nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar está de acorde a la voluntad de Dios, el sentimiento va a ser positivo y nos va a ayudar a mantener la paz. Se lo aclaro en este versículo. El mismo versículo que estamos leyendo, en una versión diferente, la Biblia amplificada. He traducido al español. Mire lo que dice. La paz os dejo, mi propia paz. Esto es lo mismo. Pero cuando usted llega al punto, agrega un paréntesis y dice, dejad de permitirnos. Cuando dice, no se turbe, o sea, no dejes de permitirnos ser agitados y perturbados. Y no os permitáis ser temerosos o intimidados. O sea, que tenemos que aprender a dominar esa parte de los pensamientos. El mismo versículo en otra versión nos está diciendo, es tiempo que tú controles, que aprendas a dominar la manera en que mides las emociones, la manera en que estás pensando. No vamos a poder controlar nuestras emociones, pero sí vamos a poder enseñarle a nuestro cerebro cómo evaluar esas emociones para que los sentimientos no se conviertan en sentimientos negativos y que afecten nuestra paz. Espero me haya entendido. Cuando refuerzo esto, en 2 Corintios 11:3, dice, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Otra versión como la Colunga dice, sean estragadas vuestras inteligencias, pérdida la lealtad y santidad que debéis a Cristo. Y la otra dice que engañada por la astucia de la serpiente y que vuestros pensamientos se extravíen, se aparten de la sincera fidelidad que deben a Cristo. Que vuestros pensamientos se corrompan apartándose de la sencillez y de la pureza que debéis a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si no dominamos nuestra manera de pensar, puede ser que nuestros sentimientos, nuestras evaluaciones estén fuera de la lealtad de Cristo, de la santidad de Cristo, de la pureza que Cristo tiene. En otras palabras más sencillas, si nosotros no controlamos nuestra manera de evaluar las emociones, va a llegar un momento
en que los sentimientos van a estar fuera de la voluntad de Dios. No sé si me explico. Entonces, mire, el secreto de mantener la paz en nuestra mente y con nuestro corazón radica en la manera como controlamos y evaluamos nuestras emociones con respecto a la palabra de Dios. Así que todo pensamiento provoca un sentimiento, pero a su vez va a provocar una actitud o una acción que mueve nuestras conductas. Esas son las bases en la manera que quiero que usted vea cómo voy a llevar el tema. Entendiendo que van a haber emociones y van a haber sentimientos y esos van a repercutir en acciones. Y quiero presentarle casos en los cuales se ven todo ese proceso y cómo ellos reaccionaron para que lo tomemos como ejemplo y nosotros hagamos los cambios en nuestra vida. Caso número 1. Génesis 3:8. Y habiendo oído la voz del Señor Dios que se paseaba en el paraíso al tiempo que se levanta el aire después de mediodía, se escondió Adán con su mujer. Miren la primera acción, se escondió Adán con su mujer de la vista del Señor Dios en medio de los árboles del paraíso. Y entonces el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? El cual respondió, he oído tu voz, mire esta palabra, ya la vamos a ver, he oído tu voz en el paraíso y he temido y llenándome de vergüenza porque estoy desnudo y así que me he escondido. Es una historia muy conocida, muy conocida, pero ahí está el proceso. Cuando nosotros comenzamos a ver, dice que cuando Adán le dijo, te he oído, no fue un simple escuchar, ahí hubo un proceso mental. Mire que dice oír inteligentemente. Él procesó. Hubo una evaluación de la emoción. Pero ¿cómo quiero llevarlo? Mire esto. Nosotros ante una situación vamos a tener una emoción y esa emoción, dependiendo la manera que lo evaluemos, nos va a dar un sentimiento y a su vez va a tener una actitud. Lógicamente, lo que nosotros queremos es que nosotros haya paz. En este caso específico, ¿cuál era la situación que había? Había una visitación divina, pero ¿qué había habido? Ellos habían caído en la tentación de la serpiente. Entonces, ¿cuál era la emoción que tenía ellos? Miedo y temor. Cuando el Señor llegó, la primera reacción que ellos tienen es miedo y temor porque sabían que habían fallado. Ahora, esto da un sentimiento y el sentimiento que ellos tuvieron fue vergüenza. Me escondí y porque tuve vergüenza. Entonces, mire, la actitud que tomaron fue esconderse. Cuando usted le coloca el orden a esto, mira que ante una caída, ante ¿qué le puedo decir yo? Fallamos en X cosa y sabemos que el Señor viene. ¿Qué podemos hacer? Es cierto, no vamos a poder controlar el tener temor, pero sí podemos controlar el sentimiento que va a venir de eso. Pero cuando nos llenamos de vergüenza o nos llenamos de derrota, nos vamos a esconder. Eso fue lo que hicieron ellos, esconderse. ¿Cuántos de nosotros estaremos escondidos? ¿Por qué? Porque no hemos sabido procesar el miedo. ¿Cuál debería ser el sentimiento y la actitud cuando hay una visitación de Dios en nuestras vidas? Debería de haber paz, debería de haber regocijo, debería de haber Dios santo, un deleite porque Dios nos visita, pero en este caso no. En este caso ellos no tenían paz, lo que había en ellos era vergüenza. Te hago una pregunta. ¿Hay algo en ti que te cause vergüenza? ¿Hay alguna derrota que tuviste y que todavía hay residuos de esa derrota en tu corazón y que lo que haga es que hoy te escondes? ¿Sabe qué pasó? Que tu mente no supo procesar esta emoción y el miedo en los cristianos es tan tremendo porque la pregunta que venía a mí era ¿cómo enfrentamos los miedos? Todos tenemos miedos.
Pero hoy en día se ha vuelto tan común hoy que mira, encontraba esto en Google, Mire hasta nombres a los miedos. Miedo a la altura, miedo a volar, miedo a los gatos, miedo a los hombres, miedo al viento, miedo a los lugares públicos, miedo a la soledad, miedo al agua, miedo a las ranas, a las agujas. Mire esto, qué curioso. Aversión a ser tocado, aversión al olor, aversión a la fealdad. Esto me llamó la atención. Porque no queremos ser feos y nos comenzamos a estirar y estirar y estirar por todos lados y después quedamos completamente deformados, ¿verdad? Entonces, mire, miedos a los payasos, pero mira el trabajo también. Entonces, es necesario que el pueblo de Dios, y por este ángulo quiero tocarlo rápidamente, sé que es un tema muy tocado, el miedo. Debe aprender a controlar las emociones en las cuales haya miedo, porque esa es una de las grandes emociones, ese es uno de los grandes estorbos que te va a quitar la paz. Entonces, mire, ¿cuántos personajes tuvieron miedo y qué lo llevó? Aquí Isaac el miedo lo llevó a que su esposa la presentara como hermana. La usó como escudo. Le quitó el lugar de preeminencia que tiene que tener la esposa y la puso a ella. ¿Sabe qué? La puso como carnada. Miren lo que provocó el miedo. ¿Qué más? Jacob vino y se escondió y le dice a Labán, ¿por qué le hiciste? Me escondí para huir. El miedo nos hace huir, pero el miedo también nos hace hacer cosas locas, llevar una vida alocada. ¿Por qué le dice? Porque tuve miedo. Isaac tuvo miedo, Jacob tuvo miedo. Mire Josué, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo. El miedo, ¿sabe qué va a hacer? Llenarnos de temor y desanimarnos. Nos va a desanimar. Entonces tenemos que saberlo enfrentar. ¿Qué pasó con el ejército de Israel cuando Goliat salía? Y aquel gran hombre, mire, se turbaron y tuvieron gran miedo, incluyendo al rey. Le hago una pregunta, ¿cuál es el gigante que tú tienes y que te tiene detenido porque no supiste controlar tu pensamiento ante determinado miedo? Es necesario que comiences a ver eso. Mire, ¿qué más tenía? Este pueblo miró enemigos, grandísimos enemigos, abundantes, y se llenó de miedo. ¿Cuántos problemas tenemos hoy en día que nos están atacando con miedo y no nos permite avanzar? Estamos temblando ante la vida. Pablo y los marineros tuvieron miedo. Jonás. Tuvieron miedo y clamaban a su Dios y echaban al mar los enseres. ¿Sabe qué significa eso? Cuando dejamos que una emoción de miedo nos controle y nos robe la paz, vamos a comenzar a desecharnos de aquellas cosas de valor que Dios nos ha dado. El miedo te va a quitar. Mire, ¿qué más? Lucas, el tercer siervo, le trajo lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Cuántos? Imagínese usted presentarse ante el Señor Jesucristo en el Bimá y decirle, Jesús, el don de sanidad que tú me diste, te lo doy. Perdón, que el Espíritu Santo le dio, te lo doy intacto. No lo usé en nadie porque tuve miedo. Hermanos, ¿cuántos dones hermosos tenemos nosotros? ¿Cuántos dones Dios les habrá habilitado a ustedes? Pero porque no supimos reaccionar ante una emoción de miedo, nos repercutió eso y ahora estamos temblando. Entonces es necesario que cambiemos nuestra manera de ser. Mire, los escribas y los sacerdotes tuvieron miedo, ¿sabe por qué? Porque llegó alguien que les predicaba la verdadera doctrina y ellos estaban cobijados en la religión, no en el legalismo. No los cobijemos, que el miedo no los haga estar bajo un manto de religiosidad y legalismo. Entonces, mire, esto nos va a llevar entonces a haber vergüenza, derrota, desánimo, pánico, desesperación, a escondernos, a acomodarnos, a detenerse, a no fructificar y a despojarnos. Ahora, ¿usted cree que solo usted tiene miedo? ¿Que solo usted ha padecido de miedo?
o si ya usted tiene miedo, déjenme decirle algo. Abraham tuvo miedo. Isaac tuvo miedo. Jacob tuvo miedo. Moisés tuvo miedo. Josué tuvo miedo. Elías tuvo miedo. Daniel tuvo miedo. El ciego tuvo miedo. El paralítico tuvo ciego. ¿Quién más? Pablo tuvo miedo. Pero en todas, si usted revise los casos, en cada uno de ellos, hubo una intervención divina que lo sacó de ese miedo. Entonces, el estorbo que nosotros tenemos para que nos quiten la paz por medio del miedo, ¿sabe cuál es? Olvidarnos del Señor. Olvidarnos del Señor. Cada vez que tú te olvidas del Señor. Mire, si Saúl, cuando vio ese gran ejército, por muy grande que haya sido, hubiese recordado la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, otra cosa hubiera sido. Si David, cuando Goliat estaba ahí, no hubiese recordado, tuvo miedo, pero recordó que él era un instrumento de Dios y por eso le dijo, no vas a pelear conmigo. Yo solo soy el instrumento. Cada vez cuando Josué iba a conquistar, tuvo miedo. ¿Qué le dijo el Señor? Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo. Entonces, el mayor estorbo que podemos tener para perder nuestra paz y caer en el miedo, caer en la vergüenza, en la derrota, en el desánimo, en el pánico, en la desesperación y comenzar a esconder nuestros dones, es olvidarnos que Dios está con nosotros todos los días y en toda situación en la que estemos. Que jamás se te olvide, independientemente de lo que estés pasando. Si hay sentimientos de miedo ahorita, es necesario que tú te levantes y que comiences a clamar. Dios te ha dado, la presencia divina está contigo, el Espíritu Santo está contigo. ¿Qué más quieres? ¿Qué mayores enemigos puedes tener? Que Él no lo hay. No te olvides del Espíritu Santo. No te olvides de la presencia divina, que ese es uno de los mayores estorbos que hay en la vida de la iglesia. Quiero dejarles estos dos versículos. Salmo 25:3 dice, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza los que traicionan sin razón. Salmo 119:80, sea mi corazón íntegro hacia tus decretos para que yo no sea avergonzado. Que tu esperanza siempre esté puesta en el Señor Jesucristo y que tu corazón cada día sea completamente íntegro. Esos son, el primer estorbo es eso, olvidarnos de Dios. Segundo caso que quiero mostrarle. Mire esta historia. David, usted la conoce. Resulta que David tenía un ejército y este ejército andaba peleando. Y cuando viene él al pueblo, los amalecitas habían invadido el Negev y lo habían atacado. Y lo que habían hecho es que se habían llevado, mire, cuando ya David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisionero a sus mujeres, hijos e hijas. Y miren la reacción de ellos. Se echaron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisioneros a 2 mujeres de David. Y en el verso 6, David estaba muy preocupado, mira la emoción, porque la tropa quería apedrearle, pues todos se sentían muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor Dios. Cuando vemos más de cerca en todas las versiones, el verso 6 del capítulo 30, dice que David estaba muy angustiado y el pueblo estaba amargado. Mire la peregrino. David se encontró en un gran apuro. Puede ser que hoy estemos en un gran apuro. La diosa habla hoy, dice David estaba muy preocupado y la tropa dice se sentían disgustados. La PDT dice todo el ejército estaba triste y furioso. La BLA dice pues tan grande era la desesperación. Ellos estaban completamente desesperados. Entonces, mire,
Otras versiones como la Pechita dice que el alma de toda la gente desfallecía, pero David se fortaleció en Yahvé. La Biblia al día dice que se sentían amargados, pero cobró ánimo. David cobró ánimos, puso su confianza en el Señor. Mire, le echaban la culpa, el lenguaje sencillo, a David. David confiaba en que Dios podía ayudarle. Entonces, analicemos esa historia. Se lo digo rápido porque usted es un lector de la Biblia. Entonces, ¿cuál era la situación que había? Habían sido atacados y habían sido despojados. ¿Cuál fue la emoción? Llorar, gritar, angustia y preocupación. Esa fue la emoción que tuvo tanto David como tanto la tropa. Ahora, ¿cómo procesaron cada uno estas emociones? Y aquí está lo interesante, porque la tropa se disgustó. La tropa se desfalleció y se llenó de amargura, a tal grado que tuvieron una actitud, ese sentimiento tuvo una actitud de ¿qué? De violencia. Querían apedrear a David. ¿Y qué más? Culpaban. Cuando nosotros no entendemos los procesos, ¿qué va a pasar? Vamos a llorar, gritar, angustiarnos, preocuparnos, y lo que va a suceder es que estamos fortaleciendo esa emoción a que se convierte en un sentimiento negativo que nos va a disgustar, que nos va a desfallecer y que nos va a llegar a tener amargura, a tal grado que mucha de la violencia que hay hoy en día es por causa de esto. Hay amargura en el corazón, estamos disgustados por algo que nos pasó, cuando es necesario entender los procesos de Dios. Tenemos que entender los procesos. Bonito sería que le dijese en Génesis 1:1, si tú te haces cristiano, no vas a tener ninguna dificultad, no vas a tener ninguna prueba, todo te va a hacer bien. Pero ese versículo no está. Ese versículo no está. Dice que vamos a pasar sufrimientos y tribulaciones, pero dice el Señor que Él ha vencido al mundo. Entonces tenemos que entender los planes. Mire, la tropa de David no lo entendió, pero David fue diferente. David pasó por lo mismo, pero ¿qué hizo David? Esta emoción, el llorar, el gritar, el tener angustia, el preocuparse, sí, es natural y puede ser que usted no la pueda controlar, pero que solo sea una emoción. No permita que su pensamiento diga, estoy terminado, estoy acabado, ya terminó todo, perdí todo. Lo que usted debe entender es que el Señor va a estar con usted en todo tiempo, pero que tiene que confiar. El estorbo que tenemos para que la paz no esté en nosotros es que perdemos fácilmente la fe. No creemos, ni mucho menos tenemos convicción. Mire lo que hizo David. David vino y se fue a consultar a Dios. Y eso, cuando él se fue a consultar a Dios, lo fortaleció, eso lo animó y le dio confianza. ¿Y qué pasó después? Se fue tras ellos, fueron a rescatar a sus mujeres y todo lo que había pasado. Entonces tú tienes una decisión que tomar ante las dificultades de la vida. Aquello que te lleva a la angustia y la preocupación tiene dos cosas: o te llenas de amargura, te disgustas con todo el mundo y comienzas a regañar, a culpar personas, o vienes y comienzas a analizar positivamente, analizar a que Dios está contigo, analizar que tú eres un hijo de Dios, analizar que los procesos de Dios nos van a enseñar algo y comienzas a confiar en ti. Esta es la manera en que tienes que aprender a dominar tu pensamiento. ¿Para qué? Para que esta confianza te lleve a consultar a Dios y que ahí pueda venir entonces lo que sucedió a David. Lo fortalece, lo anima y le da la confianza para ir a pelear lo que te han arrebatado. Muchas veces no peleamos lo que nos han arrebatado porque estamos amargados, culpando a otra gente. Tomamos el lado equivocado. Mire qué interesante, porque hay un caso de una persona que se estaba amargada.
y es Ana. Ana estaba amargada porque se reían de ella no podía dar frutos, pero entonces nos enseña otra cosa. David fue y consultaba al Señor, pero Ana, ¿qué fue? Se levantó y fue al templo. Entonces, el otro estorbo que tenemos para que nos roben la paz, ¿sabe cuál es? Que no los queremos levantar. No los queremos levantar. Queremos que la ayuda llegue ahí. Queremos que ahí donde estamos tirados, hechos lo que sea, ahí tiene que llegar. Tenemos que aprender a levantarnos. ¿Y qué más? Tenemos que congregarnos. ¿Hace cuándo no lo congregamos? Mire todo lo que conlleva esto. ¿Qué más viene? Mire Ana. Ana entonces fue al templo y se derramó. La tropa derramó culpas, violencia, eso, así es la manera de derramarse, pero Ana no. Ana se puede derramar al templo ante Dios. Toda la angustia, la tristeza, el llanto que hay en nuestro corazón por las cosas difíciles que hayan pasado. Busca un lugar, algo íntimo en ti, donde esté la presencia de Dios y derrámate ante Dios, no ante la gente. Cuando eso pasó, ella se despojó de la tristeza, se fue alegre a su casa, se fue con una bendición, pero ¿sabe qué? Se fue confiando. La confianza en Dios, y Dios le cumplió. Mire qué interesante, porque otro que se amargó completamente fue Pedro. Usted recuerda que Pedro vino y mire el verso Mateo 26:74. Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a Dios. Y cuando en el verso 75 dice, y corrió afuera a llorar amargamente. Pedro se amargó también, pero ¿sabe cuál es el estorbo? Y Pedro no lo cometió, que no se alejó. Pedro regresó. Pedro sabía que iba con el Señor, aquello que dijo él, ¿a quién más iré? ¿A quién más iré? Así como el pródigo, no, recapacitó y voy a regresar a la casa del Padre. De igual manera, el estorbo que tenemos para que la paz mental esté en nuestra vida, ese regalo de Dios, es que nosotros nos alejamos tanto del Señor. Teniéndolo tan cerca, estamos tan largo. Ahora, la obediencia, ¿verdad? Porque si yo comparo algo, yo le mencionaba que David consultaba al Señor, pero también había otro que consultaba. Saúl consultaba, pero ¿cuál era la diferencia entre los dos? Que si usted mira a David, David en cada faceta consultaba a Dios, Dios le daba la guianza y él obedecía. En todas las facetas, mire usted toda la vida de David. Pero Saúl era diferente. Saúl venía, al principio comenzó, le dieron la guianza por medio del profeta, pero él no la cumplió. Entonces el Señor después, él quería consultar, pero Dios ya no le hablaba. Entonces, ¿dónde terminó? En brujería. Entonces, ¿cuál es otro estorbo para que no haya paz en nuestras vidas? El hecho de que consultemos, pero que no obedezcamos la guianza de Dios. ¿Tú quieres tener paz? Obedece la palabra. Mire, tercer caso. Es un caso bien bonito, tremendo caso. Y usted conoce otra historia bien conocida, José. Y cuando miramos toda la historia de José, cuando miramos todo el proceso con sus padres, ya historias que la podemos pasar rápidamente porque usted la maneja. Usted recuerda que en la casa de José, mire, esta es la historia, dice el Génesis 37:2, la historia de la familia de Jacob. ¿Qué pasaba con esa familia? Habían varios hermanos, eran pastoreadores, pero había un hermano que se llamaba José. Y ese José, dice en el verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, otras versiones dice que era el preferido de él, dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando usted sigue leyendo este capítulo, usted sabe que el vehículo que el Señor le dio a José fueron los sueños. José sabía la manera en que Jacob lo cuidaba, lo protegía, lo sobreprotegía.
Pero entonces él venía y eso provocaba algo en él, a tal grado que cuando tenía sueños venía y se los contaba. José era, perdóneme, medio imprudente, porque sabiendo eso venía, sabiendo que a sus hermanos no le gustaba eso, él lo hacía. A tal grado que miren el verso 11, dice que sus hermanos le tenían envidia. Ellos lo envidiaban. Cuando veo en Génesis 37:4, este capítulo, ese versículo, y lo busco en varias versiones, dice que le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. La Júneman dice que aborreciéndole ni podían hablar nada pacífico, o sea, era todo grotesco, era brutalidad la que había con él. Sus hermanos, dice, lo odiaban y ni siquiera le hablaban, dice la traducción actual. Entonces analicemos esta historia. Analicemos este caso de la familia de Jacob y sus hijos. ¿Cuál era la situación? Primero, había preferencia del padre para uno de sus hijos. Esto provocaba una emoción en los hermanos de menosprecio. Yo le hago una pregunta. ¿Ha sido usted menospreciado alguna vez? Todos hemos sido menospreciados de alguna manera. Entonces, mire, ¿qué es lo que provocó el menosprecio en los hermanos? En los hermanos provocó rencor. En los hermanos provocó aborrecimiento y provocó odio. Ellos perdieron la paz. En esa casa no había paz. A pesar de que sea un regalo del Señor, si en nuestras casas hay preferencia, hay menosprecios a ciertas personas, es mentira que vamos a estar viviendo en paz. Porque siempre van a haber personas que tienen un rencor en su corazón, que haya odio en su corazón, aunque no lo digan. Entonces, esta emoción no lo procesaron de la manera correcta. No lo procesaron. Es necesario, el padre tenía que actuar de manera diferente, los hijos tenían que actuar de manera diferente. Entonces, mire, ¿qué provocó esto? Que a él lo ignoraban. ¿Qué más provocó esto? Que hubiera brusquedad. Ahora, por el otro lado, tenemos el caso de José. La sobreprotección del padre eso es una emoción, pero provocó un sentimiento de superioridad. Y eso es bien tremendo, porque muchas veces usted le da una palmadita a alguien y ya se cree superior a los demás. Yo soy el mejor escriba, yo soy el íntimo del anciano, soy el de la argolla, y no es así. No es así. Entonces tenemos que saber manejar esa parte, porque la superioridad no es buena. Entonces José, ¿qué es lo que le provocaba la superioridad? Imprudencia. Imprudencia. Muchas veces Dios les ha dado posiblemente dones a ustedes hermosos, mucho mejores que el anciano. Imagínense que usted venga y diga, no, el anciano, yo tengo don de sanidad, don de esto, don de aquí, don del otro, don de acá, y mire, imprudencia. ¿Sabe por qué? Porque los dones que a usted le ha dado es para que me edifique a mí, y lo que yo tengo es para edificarlo a usted. Pero entonces sigamos con este proceso, porque aquí ya ambos extremos habían procesado mal sus emociones. En esa casa se había perdido la paz a tal grado que ya había envidia. Esta envidia provocó ya que en el capítulo 37:18, él fuera a verlo donde estaban y mientras llegaba, mire, tramaron un plan para matarlo. Y usted sabe todo lo que pasó. Lo agarran, le quitan la túnica, lo tiran a una cisterna, quisieron matarlo, Rubén dice que no, luego se lo venden a los ismaelitas, pero cada una de esas cosas va provocando daños, va provocando sentimientos, va provocando acciones. Entonces aquí, cuando ya hay envidia y no la hemos controlado, van a haber actitudes de abandono, de violencia hacia los demás. ¿Y sabe qué? Esto me dolía, de despojarle lo hermoso a los hermanos. Cuando hay envidia en la iglesia, le queremos quitar lo hermoso que hace otro hermano, porque nosotros tenemos envidia. Entonces, mire, ¿y sabe qué más llega? A mentir, porque ellos hicieron un plan para con su padre. Ahora, el tiempo pasa, pasan 13 años y resulta que en el capítulo 42 se da una hambruna
José ya no está en la cárcel, José ahora era gobernador de Egipto. Y en el verso 7 dice que los hermanos llegan a buscar alimento. Y José lo reconoció enseguida, pero mire, pero fingió no reconocerlos. Y les habló con dureza. Los acusó de que ellos eran espías. Entonces él recordó lo que había pasado atrás. Y a tal grado que los acusa de espías y los mete a la cárcel. Analicemos esta situación. Una escasez, una abundancia, una necesidad de alguien viene y le lleva una emoción que es recordar el pasado. Estoy hablando de José. Este recordar el pasado lo lleva a él a dos cosas, a fingir y a la hipocresía. José, fingir, hipocresía. ¿Y cuál fue la actitud de él? Mire, el volver a vivir el pasado, o sea, que José tenía sentimientos reprimidos. ¿Sabe cuál es uno de los estorbos que nos roba la paz? El no perdonar. ¿Sabe cuál es otro estorbo? El no sacar esas cosas negativas de nuestro corazón nos va a robar la paz. Entonces, ¿qué comienza a hacer él? Comienza a tratarlos con dureza, los acusa y los envía a la cárcel. De igual manera, toda persona que ha sido dañada, lastimada en su niñez, en la juventud, va a venir un momento que cuando se vuelva a enfrentar a esos sentimientos, si no ha sido ministrado, van a haber sentimientos reprimidos que lo va a llevar a ser duro. Va a haber dureza en él, va a acusar a cualquiera, va a buscar culpables en cualquier lado, menos él. Entonces, mire, la historia continúa y cuando dice, José le metió a la cárcel, pero vienen ellos, en el versículo 21 dice, y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Verso 23. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían. José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Mire, con José, el después de estar fingiendo, comienza aquí los hermanos y ellos recapacitan y comienzan a ver culpa. En ellos había culpa, pero también había remordimiento. Te hago una pregunta. ¿Hay alguna culpa en tu corazón? ¿Hay algún remordimiento que tengas en tu corazón? Pero eso también a José le llevó a interpretar algo, que ellos estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Entonces, mire la acción que llevó. Esas situaciones difíciles comenzaron a ver que van a haber reproches, van a reprimir sentimientos y se va a reconocer que se había fallado. Entonces, ¿qué necesitamos? Es entender la importancia. Mire aquí lo que dice. José ya no pudo contenerse. Perdió el control y se echó a llorar. Y comenzó y le dijo José, yo soy su hermano y todo eso. ¿Qué es entonces esto? Un estorbo de la paz es que no haya arrepentimiento. El arrepentimiento aquí comenzó a surgir e hizo que ese quebrantamiento, ese arrepentimiento tanto de ellos como de ellos, comenzó entonces el perdón. Pero miren otra cosa. Hasta este momento se dieron cuenta. José les dijo, no fueron ustedes, fue el Señor que me trajo para esto. Entonces debemos entender algo. Los procesos difíciles que a veces se dan en nuestros hogares, con hermanos en la iglesia, lo que sea, tenemos que buscarle el plan de Dios. Algo Dios nos quiere enseñar por algo. Yo le decía hace tiempo que tenía una facilidad como un imán para atraer a hermanos que Dios santo, un carácter tremendo. Pero ¿sabe qué? Después de un tiempo de tratarlos, de escucharlos, de en cierta manera de aconsejarlos, esos hermanos se convierten en personas muy buenas, muy cercanas a uno. Pero entonces tenemos que entender los planes. El estorbo muchas veces es, otra vez, nos olvidamos de Dios.
Nos olvidamos de cuáles son los planes que Dios tiene, el proceso que ha pasado. Entonces, mire, tenemos que cumplir una comisión. ¿Cuántos estorbos José hizo habitar a su padre y a sus hermanos en la tierra, en lo mejor? José alimentaba a su padre y a sus hermanos. Posiblemente hoy le esté hablando a alguien que no se lleve con sus hermanos. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que entender? Que hay un tiempo, que hay un proceso. ¿Sabe qué te vengo a decir hoy? No te olvides, uno de los estorbos que hay es que no hay en las familias, es que no hay comunión, comunicación. Si se mejorara la comunicación, otro de los estorbos es que no hay confianza de decirse las cosas. Si en las familias los hijos pudieran decirle, oiga mamá, ¿sabe qué? Yo me siento menos, yo siento que usted trata mejor allá. Pero claro, con buenas palabras. Entonces quiero dejarte algo. Cuando se restablezca la comunión con los hermanos, vas a restablecer la comunión con el Padre. Cuando tú restablezcas la comunión con los hermanos en la iglesia, vas a poder restablecer la comunión con tu Padre. Entonces, mire, estorbos, ¿qué te roba la paz? Dificultades, cosas que pasaron en tu niñez. Hay que buscarle el lado positivo. David decía, no me recuerdo quién lo iba maldiciendo. Y le dice a alguien, lo mato, creo que le dice, no estoy, me corrigen si no es así. Pero viene David y le dice, no, no lo hagas. Si Dios lo permitió. Digo yo, muchas veces enfrentamos dificultades y queremos partir a alguien, crucificarlo, pero realmente tenemos que buscarle lo que Dios quiere enseñarnos. Estorbos, no los olvidemos del plan que Dios tiene para nosotros. Y quiero ir cerrando con este ejemplo. Creo que es corto. Jonás 1:1, y usted lo conoce. Le dicen a Jonás que se levante y que vaya a Nínive, pero él lo que hace es se levanta, pero huye de la presencia del Señor. ¿Qué hizo? Entonces el Señor le levanta un viento y comienza un proceso de él. La situación con él, ¿cuál es? El orden. Hay una orden del Señor, pero viene él y lo que comienza esa orden, lo que le da es angustia, preocupación, disgusto, indiferencia. Tampoco procesó bien. Siendo ya un siervo del Señor, comienza a tener rebeldía. El sentimiento que le provoca es enojo, frustración y miedo. Y lo hace huir, abandonar, ignorar. En la rebeldía, la desobediencia. La pregunta sería, ¿por qué Jonás actuó de esa manera? Entonces la respuesta está ahí mismo. Mire que el comentario diario Vivir dice que Nínive era la ciudad más importante de Asiria. Y Jonás dice, no hablaba, en el libro de Jonás no se habla mucho de él, pero en el libro de Nahum sí se habla. Y las cosas que hacían los asirios era que, dice, pensaban cosas malas de Dios, explotar al desválido, ser cruel en la guerra, adoraban ídolos, prostitución y brujería. Pero Jonás desde niño había aprendido a odiar a los asirios y a temer sus atrocidades. ¿Qué es lo que pasaba acá? ¿Cuál fue el estorbo de Jonás para no procesar esta emoción a una orden del Señor? No olvidar su niñez, no olvidar los traumas que había tenido en el pasado. Eso lo provocó a tener dolor, a estar reprimido, a estar resentido, a estar amargado, a estar con enojo, con odio. ¿Por qué? Porque él creía que todas las cosas eran solo para él. Entonces un estorbo, el egoísmo. Jonás fue egoísta. No quería que el amor de Dios, la misericordia de Dios llegara a otras personas, aunque fueran malas. Que así sucede con nosotros. Por eso él cuando el Señor, Nínive se convierte, se arrepiente y él se enoja. ¿Por qué? Porque su palabra iba a quedar en mal. Entonces, ¿sabe qué pasa con él? No entendía. Él quería cambiar los planes de Dios aún conociéndolos y cae en una depresión. Y esto es tremendo. Porque entonces, alguien que esté en depresión es alguien que está con sentimientos de enojo, de frustración, de miedo, provocados por angustia y por un trauma en su niñez. Un trauma en su niñez. Dios no quiere destruir, Él quiere restaurar. El dolor
los resentimientos, la amargura y el enojo que tenía Jonás era porque él no había olvidado su niñez. Él reprimía. Y si algo el Señor me marcó en esta enseñanza fue eso. Quiero cerrar con este versículo. Romanos 12:2. No os amoldéis a los usos y a costumbres propios de este mundo. Antes bien, procurar que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad. Y quiero también ministrar con esto. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. No se angustien ni tengan miedo. Quiero ministrar este tema en unas áreas que el Señor me marcó. Algo que el Señor me marcaba era ministrar la niñez de cada uno de ustedes. Yo no sé de dónde ustedes vienen. Yo no conozco los estorbos que ustedes tienen ahorita. Yo no conozco la manera en que ustedes viven. Yo no sé qué procesos, qué dificultades, qué miedos, qué temores hay en ustedes ahorita. Pero lo quiero comenzar por eso. Quiero que usted cierre sus ojos. Quiero que usted cierre sus ojos y que el Señor Espíritu Santo pueda llevar a su mente esos recuerdos de su niñez, cosas que marcaron su niñez, cosas difíciles, cosas que tal vez a usted todavía hoy la siente, todavía hoy llora, todavía hoy pareciera que estuviese sucediendo en ese momento. Puede ser que hayan pasado dificultades, puede ser que haya habido violencia en su familia, puede ser que ustedes hayan pasado dificultades económicas, hambre, puede ser que ustedes hayan pasado abandono, puede ser que ustedes hoy hayan sucedido tantas cosas, que hoy en ustedes hayan culpas, que hoy en ustedes hayan remordimientos. No tuvieron amor, no sienten la protección, no saben qué es eso. Puede ser que hayan habido hijos que eran preferidos, que ustedes recibían lo que ya usaban otras personas. Puede ser que hoy ustedes hayan vergüenza, se escondieron. Puede ser que en su niñez fueron abusados. Puede ser que en su niñez fueron explotados. Todo lo que haya pasado en su niñez. ¿Sabe? Hoy es un día en que el Señor lo ha marcado para que usted pueda avanzar en su crecimiento espiritual. Yo no sé, no conozco su vida, conozco lo que usted es hoy, pero no conozco las batallas internas que usted tiene. Y hoy es una noche de sanidad interna. Hoy es una noche en la que el Señor quiere darle un regalo. El regalo, recordarle a usted que ya le dio un regalo, que es la paz. Esa paz que Dios quiere que usted viva, aún en medio de dificultades. Posiblemente ha pasado procesos difíciles y posiblemente hoy, esa es la otra área que quiero ministrar, está reprimiendo sentimientos, está reprimiendo envidia, está reprimiendo dolores, está reprimiendo llanto, está reprimiendo menosprecio. No puede perdonar a alguien que le hizo daño. Es necesario entonces que ahí medite, ahí en su interior, ahí usted solo con el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo pueda venir hoy a quitar esas dolencias, a quitar esos estorbos para que tú puedas tener paz, paz en tu corazón, no como la da el mundo, sino que esa paz como la da Dios. Una paz que aún en medio de las dificultades, una paz que aún en medio de las dificultades, tribulaciones, angustias, tú te vas a permanecer tranquilo, no va a haber preocupaciones, libre de preocupaciones. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te ruego que cada imagen que está llegando a la mente de mis hermanos y que ellos te están entregando, tú puedas arrancar ese recuerdo que les trae dolor.
ese recuerdo que les trae vergüenza, ese recuerdo que les trae tristeza, ese recuerdo que les hace esconderse. Cosas de tu niñez, a alguien le voy a decir esto, cosas de tu niñez que hoy en día están afectando que tú desarrolles el don que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque todavía te olvidas del Señor. Le voy a hablar a alguien más, alguien que Dios le ha dado cosas para conquistar y no las ha podido conquistar porque no ha podido vencer el miedo. El Señor te dice, aquí estoy contigo, siempre he estado contigo, yo estaré contigo en la alegría, en la tristeza. Cuando tienes miedo, tú tienes que venir a mí. Yo estoy contigo. Que el Espíritu Santo pueda quitar toda dolencia de su corazón, toda imagen de su mente, que pueda quitar aún olores, sentimientos que hayan en ustedes, cosas que los alejen de sus padres. En el nombre de Jesús, que el fuego del Espíritu Santo se derrame sobre sus vidas, sobre sus casas, y que les dé un espíritu de dominio propio para entender que van a haber emociones que les van a causar tristeza, preocupación, angustia, pero tienen que hacer un alto y recordar la palabra de Dios, recordar que no están solos, tienen que hacer un alto y consultar lo que Dios quiere que hagan para que ustedes tomen decisiones sabias y oportunas. Que el Espíritu Santo les dé un espíritu de sabiduría, de prudencia, para aprender a decir las cosas. Que el Espíritu Santo pueda venir y sanar esas heridas de su corazón. Que el Espíritu Santo les dé dominio para poder derramarse, así como Ana, que fue al templo a derramar todo lo que tenía en su corazón, esa amargura que tenía, y ya no reprimir sentimientos. Te vengo diciendo, siervo del Dios Altísimo, escriba, ya no reprimas más ese sentimiento. Sentimientos de venganza que te van a llevar a la violencia, sentimientos de venganza que te van a llevar a culpar a todo el mundo. No hay nadie culpable, hay procesos en Dios. Lo que tienes que hacer es decirle al Señor, ya no puedo con esto. Desarraiga de mí esta vergüenza, desarraiga de mí este enojo, desarraiga de mí esta furia, esta amargura que tengo, que ya no puedo con ella. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Si tú lo has hecho con fe, recuerda que Dios está ahí para ti siempre. Dios está ahí para ti siempre. No olvides a Jonás. Decreció y estuvo en la puerta del infierno y de ahí Dios lo rescató. Por grande que haya sido la falta, posiblemente hoy estés cometiendo un pecado, algo que no le agrada a Dios. No te cubras tú mismo, no te escondas del Señor. Ve y muéstrate. Él conoce nuestra naturaleza y Él es fiel. Él te va a recibir, Él no te va a alejar. Él quiere que tú te acerques a Él y que tú puedas venir y sentir ese abrazo de padre. Él quiere tratarte como padre. En el nombre de Jesús, que Dios bendiga sus vidas, que Dios los llene de sabiduría, que Dios les hable sobre aquellas áreas que ustedes tienen que entregarle al Señor, que Dios quite todo estorbo, que les dé dominio propio para aprender a no permitir que el miedo nos controle, que la angustia nos controle, que la preocupación nos controle. Tú eres un hijo de Dios. Dios tiene un plan y como le dijo a Felipe, les digo a ustedes, síganme, pero tienes que cambiar tu manera de pensar. Bendigo sus hogares, bendigo sus vidas, bendigo sus empresas, bendigo sus empleos, bendigo a todos aquellos, esa disposición para servir. Y todos aquellos, siento en mi corazón alguien que
una enfermedad en este momento. ¿Sabe qué? Muchas de tus enfermedades son porque no has perdonado y hay cosas en tu corazón. Hoy es el día en que tú le entregues eso al Señor y tu sanidad va a llegar. Tu sanidad va a llegar en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.